¿Sabes cuáles son las cosas que te quitan la paz? ¿Qué cosas te quitan la paz? Piénsalo por un momento. Recuerda en qué situación o circunstancia, en estos días nomás, que han pasado, tuviste que enfrentar alguna situación que te quitó la paz. ¿Sabías que la paz es una de esas necesidades básicas que todo ser humano busca y anhela? Así como la felicidad, como la seguridad, la paz es una de las, todos anhelamos tener paz. Y si nos remontáramos a los inicios y pensáramos, por ejemplo, en Adán y Eva, y yo preguntara, ¿qué les quitó su paz? Adán y Eva, ¿qué les quitó su paz? O si miramos a Jacob, patriarca, a quien fue reafirmada la promesa de quien surgieron las 12 tribus por las que se formó el pueblo de Israel, ¿qué le quitó la paz a Jacob? Y hay muchos más, ¿verdad? Pero uno más para mencionar. ¿Qué tal Sansón? Juez escogido por Dios para guiar a ese pueblo en un tiempo determinado. ¿Qué le quitó la paz? ¿Has pensado alguna vez en eso? ¿Encontramos algo en común en estos personajes o con nosotros cuando perdieron su paz? Pero vamos a dejarlo ahí por el momento. Porque entendiendo que estamos en estas semanas de Adviento y esta es nuestra serie, este tiempo donde nos preparamos para celebrar la primera venida del Señor Jesucristo, que vino a esta tierra, que se hizo hombre, el Hijo de Dios, y todo lo que trajo consigo ello. Entendiendo esto, veamos lo que nos dice el Señor sobre la paz. Y comencemos con uno de los anuncios conocidos sobre esta venida de Jesús. Isaías 9, 6 y 7, que dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. Ahí había una promesa cumplida también, del trono de su antepasado David. El ferviente compromiso, del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Y cuál es uno de los nombres que se le da a Jesús en esta profecía de este niño que había de venir? Príncipe de paz. Príncipe de paz. Y para entender mejor este título, veamos un poco el contexto. Porque en el contexto del antiguo Israel y el Oriente en general, un príncipe, en hebreo la palabra zar, tenía características muy específicas que iban más allá del simple linaje real. Por ejemplo, liderazgo militar. Los príncipes eran comandantes de los ejércitos responsables de defender al pueblo y expandir territorios. La capacidad guerrera era importante, era fundamental en un príncipe. Tenían también autoridad judicial, porque ellos administraban justicia, resolvían las disputas y tenían que mantener el orden social. Así que se esperaba que fueran sabios en sus decisiones. El término se relacionaba también con gobernar o guiar al pueblo, similar a lo que hace un pastor de ovejas, guiando. Debían proteger y cuidar al pueblo que tenían a su cargo. Esas eran funciones de un príncipe. Buscar la prosperidad. Se esperaba que bajo el gobierno de este príncipe hubiera abundancia, seguridad, bienestar para todos. Eso era lo que un príncipe tenía que hacer. Y uno más enfocado al pueblo de Israel, mediador entre Dios y el pueblo. En Israel especialmente los líderes tenían una función sagrada, siendo ungidos y actuando como representantes de la voluntad divina. Ese era el encargo. Sabemos que durante el tiempo, en la historia de Israel, vemos que no siempre cumplieron esto, ¿no? Entonces, si esa era la función de un príncipe, el nombre dado
al niño que venía, a Jesús, príncipe de paz, se convierte medio en una paradoja. Porque este título ya era Sar Shalom, que aparece en Isaías 9:6, el que hemos leído, es las palabras en original. Y resulta significativo porque combina dos conceptos que aparentemente son contradictorios, ¿sí? Mientras que los príncipes, como hemos visto, principalmente defendían su terreno o todo lo que tenían con conquistas militares, victorias en las batallas, este título que se le da a Jesús es sobre la paz. Tiene énfasis en la paz, en ese shalom, como su característica más importante, como la que definía ese gobierno que él iba a tener. Y shalom, digamos que dentro de ese término paz, conocido como paz, más, digamos, es el significado que se le da mayormente, no se refiere solamente a ausencia de guerra, sino a plenitud, a bienestar completo. Ese saludo que había en el pueblo hebreo, Shalom, implicaba eso. Te deseo un bienestar completo. Hablaba de armonía con Dios, restauración de las cosas. Podríamos decir un estado de totalidad y de prosperidad. Entonces, ser príncipe de paz, este nombre que se le dio al Señor, implicaba que tenía que establecer un reino fundamentado en la justicia y no en la violencia. Su autoridad vendría de la reconciliación y no de la conquista. Traería seguridad duradera, no treguas temporales, no un armisticio. Restauraría las relaciones rotas entre Dios, la humanidad y su creación. Podemos decir que esto evidenciaba un tema profundamente contracultural para una época donde el poder se medía por las victorias militares, por el terreno conquistado, porque eran los que iban ampliando. Quien más tenía más terrenos y más gente era considerado el más grande. Pero este título prometía un tipo completamente nuevo de liderazgo y de reino. Y si pensamos un momento, nos damos cuenta que a esto es a lo que ha venido el Señor Jesús. Porque Él vino, se hizo hombre, vivió entre nosotros, caminó buscando reconciliar. Para eso vino, no para ejercer. Y sabemos que el pueblo hebreo esperaba al Mesías prometido. Pero esperaban al Mesías prometido como ellos entendían, como alguien que los iba a libertar de la opresión del Imperio Romano que sufrían en ese tiempo. O sea, un rey, un príncipe militar. Ese era lo que había en la idea, en la mente de los hebreos. Pero el Señor hace todo diferente. Ahora, ¿de qué forma esta paz que el Señor ha traído nos alcanza? ¿Hasta dónde llega esta paz que el Señor ha prometido? Creo que hay tres formas en las que podemos experimentar esa paz. O diría mejor, necesitamos experimentar esa paz. En primer lugar, paz con Dios. Paz con Dios. Y podemos estar en paz con Dios cuando decidimos arreglar nuestras cuentas con Él. Cuando aceptamos ese regalo que Él nos ha dado a través de su Hijo. Cuando entendemos que nuestro pecado nos aleja de Dios y que necesitamos arrepentirnos realmente y aceptar su perdón. Cuando rendimos nuestra vida al Señor y recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, entonces esa paz con Dios será posible. Miremos lo que dice Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros.
ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, justificados por fe, por haber creído. Dice, tenemos paz con Dios. ¿Por medio de qué? De lo que Jesús ya hizo en la cruz. Y esa es la forma, ese es el canal por el cual podemos tener paz con Dios. Y si pensamos en paz con Dios, ¿qué mejor forma de tener un nuevo inicio? ¿Verdad? Porque cuando rendimos la vida al Señor, dice la palabra que nuevas criaturas somos. ¿Y qué mejor inicio que hacerlo con paz en el corazón? Pero también el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra y andó con sus discípulos, en ese último tiempo que hablaba con sus discípulos, les va a decir, Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Verdad? Y esto es algo que se usa y que popularmente se conoce, religiosamente se conoce. Mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Verdad? Pero el Señor está siendo claro. Un regalo, paz en la mente y en el corazón. Lo que yo les doy no es como el mundo lo ofrece. No es como el mundo las da. No es ausencia de problemas. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y no sé si te has dado cuenta qué diferente es tomar decisiones cuando estamos en paz. Ahora esto es fácil decirlo, pero vivirlo no es tan simple, ¿verdad? Resulta difícil, pero es lo que es el regalo del Señor. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nos toca aceptar el regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y yo digo, ¿habrá algún mejor regalo que ese? Paz en la mente y en el corazón. Y si tú ya estás a cuentas con el Señor, no tengo dudas de que mientras yo estoy hablando, habrán versos, otros pasajes que hablen sobre la paz que vienen a tu mente. Seguro, porque así es el Señor, así hace que su palabra vaya brotando en nuestra mente. Pero quiero citar un pasaje más, Salmo 4:8. Y esto hablando el rey David, escribe este salmo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, Señor, me haces vivir confiado. Lo repito, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y en estos tiempos en los que todo funciona a 1000 por hora, ¿verdad? Porque 100 por hora ya se quedó chico. Donde mucha gente necesita pastillas para poder conciliar el sueño, donde las preocupaciones de toda índole llenan la mente, donde la confianza casi ya no existe. El salmista va a decir que puede dormir en paz porque descansa en la confianza que Dios le da. Puede dormir en paz porque descansa en la confianza que Dios le da. Y eso quiere decir que esta paz está asociada a la confianza. Podemos estar en paz si confiamos. Pero ¿en quién tenemos que confiar? En Dios, en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué podemos confiar en Él? Porque Él es veraz, porque Él es fiel, porque Él es confiable, porque todo lo que ha dicho lo ha cumplido, lo cumplirá. Entonces me pregunto, ¿dónde estamos depositando nuestra confianza? ¿A quién le estamos creyendo? ¿Dónde estamos depositando nuestra confianza? ¿Y a quién le estamos creyendo? ¿En quién estamos confiando? Dejo esas preguntas para tu reflexión personal. Porque un segundo aspecto en el que podemos experimentar paz es paz con los demás. Y esto resulta necesario porque no vivimos solos en este mundo. Estamos rodeados de mucha gente y estamos expuestos a diferentes situaciones cada día, cada instante, porque tenemos relación unos con otros.
Así que, ¿qué nos dice el Señor sobre la paz con los demás? Nuestra paz con el prójimo. Siempre pensando en lo que el Señor nos ha hecho. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, ¿cómo experimentamos? ¿Cómo vivimos paz con nuestro prójimo? Romanos 12:18 nos va a decir, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Es interesante, ¿no? Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pero ¿qué tan posible es esto? Vivimos en un tiempo de tanto conflicto, no solamente en nuestro país, a nivel mundial, que lo que más se puede ver, incluso hasta en la televisión, tiempos difíciles, de dificultad, nada de paz. Así que, ¿qué significará cuando depende de nosotros? Cuando dice acá, en cuanto dependa de ustedes, está de paz con todos. ¿Cómo enfrentamos esas situaciones adversas o esas circunstancias conflictivas que nos tocan? Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo. En Filipenses 4:9 dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que vieron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. ¿Y de quién recibió Pablo? Del Señor. Así que, si el Dios de paz está con nosotros y yo pongo en práctica todo lo que he aprendido de su palabra, es posible que mis acciones contribuyan a la paz. Si yo dependo, si sé que Él está conmigo, Dios está conmigo, la paz del Señor está conmigo, y yo pongo en práctica lo que he aprendido, es posible que mis acciones contribuyan a la paz. No es una garantía que siempre lo logre, pero habré hecho mi parte en cuanto dependa de ustedes. Si el otro no quiere hacer su parte, ya no depende de mí, queda en las manos del Señor. Y creo que si pensamos en qué enseñanzas nos ha dejado el Señor, que podemos practicar, que están relacionadas a nuestras relaciones con los demás. ¿Qué dijo el Señor? Que no paguemos mal con mal, sino que paguemos el mal con bien, que amemos a nuestros enemigos. Difícil, seguro, pero ese es el camino. Son un par de cosas que el Señor ha dicho, pero ¿cuántas? Y en cada circunstancia el Señor nos habla y nos muestra lo que necesitamos ejercitar, porque necesitamos seguir aprendiendo a conocerlo a Él y a vivir como Él. Y un tercer aspecto que necesitamos también en nuestra vida y relacionado a este tema de la paz. Paz con uno mismo. Paz con nosotros mismos. Podemos decir que la paz interior nos da una sensación de totalidad, de tranquilidad, de contentamiento, de descanso, de seguridad. No sé si alguna vez habrás dicho, estoy en paz. Qué rico se siente. Estoy en paz. Conmigo mismo. En todo este trajín, como decía un amigo, vivimos en la licuadora de Lima, porque realmente el ritmo de vida ha aumentado y andamos metidos en ello. El Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y miremos qué nos dice Isaías en todo este tramo hablando de la paz, hablando de
como Isaías, a través de Isaías el Señor le estaba hablando a su pueblo, que habla también a nosotros. Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que en ti confían, a todos los que se concentran sus pensamientos en ti. Tú guardarás en perfecta paz, en completa paz, a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Qué nos estamos concentrando? ¿Qué llena nuestra mente? Aparte de las responsabilidades, las cosas que tenemos que hacer, de enseñar, trabajar, desarrollar las cosas, estudiar, ¿qué está llenando nuestra mente? Isaías 32:17. Y esta rectitud traerá la paz. Es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Rectitud, integridad. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos caminando cada día? En donde nos toca, donde el Señor nos ha puesto. Esa vida de integridad, de rectitud, traerá la paz. Estaba diciendo el Señor a su pueblo, porque el pueblo de Israel era sube y baja, ¿no? Igualito que nosotros. Entonces, mantenernos enfocados en Él, eso va a traer paz. Entonces, ¿de qué depende de que tengamos paz con nosotros mismos? Que logremos esa paz interior. Y seguimos con Isaías 48:18. Dice el Señor: Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si hubieras atendido a mis mandamientos, tu paz sería como un río. ¿Cómo son los ríos? ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Cuál es la condición? Si hubieras atendido a mis mandamientos. El Señor se lo dijo a sus discípulos. Jesús les dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. En el tiempo de Isaías, si hubieran atendido mis mandamientos. ¿Y cuántas veces el Señor les mostró y les mostró y les mostró? Y el pueblo se arrepentía, buscaba a Dios y después volvía a lo mismo. Y así somos muchas veces. Entonces necesitamos seguir aprendiendo, seguir ejercitándonos en esas cosas que hemos aprendido. Porque si queremos experimentar realmente la paz de Dios en estas dimensiones, entonces, como hemos visto, necesitamos comenzar con el Señor. Por ahí comenzamos. Esa paz interior solo vendrá cuando estemos reconciliados con Dios. Y no hablamos solamente del el inicio, cuando rendimos la vida al Señor, cuando aceptamos esa obra redentora de Jesucristo, que tomó nuestro lugar y fue a la cruz. Cuando podemos creer y aceptar que hemos recibido esa justicia, que Dios nos ve ahora como justificados a través de Jesucristo. ¿Y eso para qué nos sirve? Para poder enfrentar el pecado. Porque solos seguimos dando tumbos, seguimos cayendo. Porque de esta manera estaremos preparados para obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque le amamos. Ese tiene que ser el motor. Le amamos, por eso queremos obedecerle. No por obligación, no por conveniencia, no porque me dicen tienes que obedecer. Sí, tenemos que obedecer. Pero que nuestra motivación sea: Señor, yo te amo. Señor, entiendo todo lo que tú has hecho. Tú diste todo por mí. Yo quiero obedecerte porque de esa manera te muestro que te amo. Y los más beneficiados vamos a ser nosotros mismos, porque estaremos preparados para caminar con Él, atentos a lo que Él quiera hacer.
Y miremos lo que dice Efesios 6:15, cuando Pablo está enseñando respecto a la armadura, ¿no? Que como creyentes debemos ponernos la armadura de Dios para estar preparados. Verso 15 dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Pónganse el calzado, la paz, como calzado la paz, dice. ¿Para qué nos ponemos un calzado? Para caminar, ¿verdad? Para caminar por este mundo que vive apartado de Dios, que no conoce o no quiere aceptar la buena noticia del Evangelio. De ahí proviene esa paz. Y si podemos andar en paz, creo que podemos tomar, como decía, mejores decisiones. Podemos pensar mejor las cosas. Y eso depende de cada uno, de cómo entendemos esa relación y ese aprendizaje con el Señor. Y ahora me gustaría volver a esa pregunta inicial. ¿Qué te quita la paz? ¿En qué momentos te das cuenta que pierdes la paz? Y estas preguntas personales, es importante conocer estas respuestas. Importante conocernos, entendernos, cómo reaccionamos, por qué reaccionamos, para qué reaccionamos, cómo lo hacemos. Porque eso nos va a dar la posibilidad de trabajar en la renovación de nuestra mente. Como dice Romanos 12:2, cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. Transfórmense mediante la renovación de su entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. Pero necesitamos eso, porque el conocernos y saber por qué reacciono así, por qué el conflicto lo enfrento igual o más fuerte que como me vino, cómo logro paz para poder hacerlo. Y quiero aprovechar que aquí en esta pared, que a mi lado izquierdo, hay un cuadro que pintó nuestra querida Damaris. ¿Qué vemos ahí en ese cuadrito? El mar. ¿Y qué hay en el mar? Una lancha. ¿Cómo está el mar? Está agitado, movido. Podríamos decir, una lancha en medio de la tormenta, en medio del mar. Yo pregunto, ¿dónde está la paz ahí? ¿Dónde pueden ver ahí la paz? ¿Hay paz ahí? Mira este verso que está en Filipenses 4:6. Porque situaciones como esa, eso refleja simplemente situaciones que vivimos, que para cada uno son diferentes, pero que pueden ser una tormenta en nuestra vida. En un día, en determinado momento, de repente más tiempo. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Dónde está la paz ahí? No. Si la paz está acá, esa paz que Dios promete, experimentarán la paz que supera todo lo que podemos entender. Y si yo preguntara, ¿quién me puede dar una experiencia de paz, de esa que sobrepasa todo entendimiento? Me imagino que más de uno. Porque el Señor nos da esas circunstancias. Él se permite esas circunstancias difíciles para mostrarnos que su paz sobrepasa todo. Eso que no podemos entender, que deberíamos estar jalándonos los pelos.
Sin embargo, podemos estar en paz, porque es el Señor el que tiene el control, porque es el Señor el que nos está sosteniendo en ese tiempo. Tiempo de enfermedad, tiempo de pérdida, de dolor, sea de un familiar, de un ser querido, de trabajo, situaciones estresantes, pero que la paz de Dios puede llenar nuestros corazones. Y ese seguir aprendiendo y ese seguir adelante tiene que llevarnos a lo que también entendemos que es algo que el Señor va trabajando en nuestras vidas. ¿Recuerdan Gálatas 5:22? De memoria. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahí lo dejo, son más, pero amor, gozo, paz. Esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, que estamos creciendo, que estamos permitiendo que el Señor vaya transformando nuestra vida. Eso es lo que necesitamos, cada uno de nosotros, cada día. Así que anhelamos que el Señor nos dé su paz. Sepamos que con esa venida de Jesucristo que esperamos, esa Navidad, con ese niño que se hizo hombre, que vino a nacer para ir a la cruz, porque ese fue su propósito, para reconciliarnos con Dios, con el Padre. Abre la entrada y trae paz a nuestro corazón.